Buenos días. Esta es la primera clase de 3 en la cual vamos a hablar de los hiperboloides, el hiperboloide de una hoja, que es una de las superficies cuádricas que vamos a desarrollar analíticamente. Cuando decimos desarrollar analíticamente es que vamos a deducir de manera analítica, o sea con ecuaciones, todo lo que son las intersecciones de la superficie con planos, ¿sí? Con planos que pueden ser paralelos a los planos coordenados o paralelos a los ejes coordenados, ¿sí? Entonces tenemos aquí, primero vamos a presentar, en la clase anterior habíamos visto qué forma tenía el hiperboloide de una hoja. Ahora vamos a ver que si consideramos, y aquí estamos considerando el hiperboloide de una hoja con un centro de simetría en el origen de coordenadas, ¿bien? Entonces tiene tres posibles orientaciones, por lo menos para que nos dé su ecuación ordinaria, ¿sí? Que se desarrolla, son superficies infinitas que se desarrollan a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y o a lo largo del eje Z, ¿sí? Son infinitas. Estas uno las limita ahí, porque no las puede dibujar de otra manera, pero en realidad continúan. Las ecuaciones son muy parecidas. ¿Cómo las diferencio? ¿Sí? La diferencio porque el término asociado al eje sobre el cual se desarrolla el hiperboloide es negativo. Los otros son positivos. Por ejemplo, esta se desarrolla a lo largo del eje X, entonces el término asociado al eje X es negativo. Esta se desarrolla a lo largo del eje Y, por lo tanto el término asociado al eje Y es negativo. ¿Bien? Y lo mismo con esta. Podemos elegir una de ellas, yo voy a elegir esta, para desarrollar analíticamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, vamos a ver en principio las intercepciones y las trazas. En esta clase, ¿sí? En la siguiente vamos a ver, en la segunda clase vamos a ver las intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados. Y en la tercera clase vamos a ver cómo se demuestra que el hiperboloide, cómo se demuestra analíticamente, ¿no? Que el hiperboloide de una hoja es una superficie reglada. ¿Bien? Bueno, ¿qué son las intercepciones? Las intercepciones son las intersecciones de una superficie con los ejes coordenados. ¿Bien? Eso es lo primero que vamos a resolver analíticamente, es muy simple. Y las trazas son las intersecciones de la superficie con los planos coordenados. ¿Bien? Con el plano XY, con el plano XZ y con el plano YZ. Bien, entonces, nos tenemos que acordar aquí, hay que acordarse algunas cosas. Recuerden que cuando uno intersecta una superficie cuádrica con planos paralelos a los planos coordenados o con los planos coordenados, siempre obtiene como resultados cónicas. Las intersecciones resultan cónicas. Por lo tanto, hay que acordarse de las ecuaciones de algunas cónicas porque van a aparecer en estos desarrollos analíticos. La ecuación de la elipse es esta y la ecuación de la hipérbola es esta, la hipérbola que tiene el eje transversal sobre el eje X. ¿Bien? Entonces, vamos a trabajar sobre este caso, ¿sí? Por eso está resaltada, y vamos a primero calcular las intercepciones. Esta es la ecuación, ¿sí? Yo quiero calcular las intercepciones con el eje X. O sea, el eje X, ¿cuál es la intersección entre la superficie y el eje X? Entonces, si quiero situarme sobre el eje X, tengo que hacer que Y valga 0 y que Z valga 0. ¿Sí? Esas son las condiciones para ubicarme sobre el eje X. Si X vale 0 e Y vale 0 en esta ecuación, o sea, si nosotros reemplazamos Y y Z por 0, 0 al cuadrado y 0 al cuadrado, esos dos términos van a desaparecer. ¿Bien? Así que esta ecuación va a quedar reducida a 1, ¿sí? O sea, x cuadrado sobre a cuadrado igual a 1, y de ahí tenemos que despejar la x. Quiere decir que esto se va a transformar en x cuadrado igual a cuadrado, ¿bien? Por lo tanto, nos va a quedar x va a ser más menos la raíz de a cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a sacar dos valores de acá, el menos a y x es igual a, ¿bien? ¿Esto qué significa? Significa que esta superficie intersecta al eje X en dos puntos. En dos puntos.
este es x igual a a. Ese valor de x es a, y el otro está del otro lado, al lado de las x negativas no se ve aquí, el otro es menos a. ¿Bien? Por eso el centro y el origen de coordenadas está justo en la mitad. Como ven, es muy simple. De la misma manera se puede calcular la intercepción con el eje, perdón, con el eje Y. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué pasa con el eje Z, porque esta superficie se desarrolla a lo largo del eje Z, por lo tanto no hay intercepción ahí, no lo corta. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Bien? Supongamos que quiero calcular la intercepción con el eje Z, entonces para ubicarme en el eje Z, yo tengo que hacer que x se valga 0. Entonces aquí mis condiciones serían que x sea 0 y que y sea 0. Y yo vengo con las condiciones y las reemplazo en la ecuación de la hipérbola, del hiperboloide, perdón. Entonces x se vale 0, aquí tengo 0 y acá tengo 0. Por lo tanto estos términos desaparecen. Entonces me quedaría de esta manera. ¿Bien? Y aquí me encuentro con esta situación. ¿Sí? Pero esta situación, fíjense, es un absurdo. ¿Sí? Es una situación imposible. ¿Por qué? Porque z cuadrado, como por el hecho de estar elevado al cuadrado, es positivo. ¿Sí? Y c cuadrado, por el hecho de estar al cuadrado, es positivo. ¿Sí? Si suponiendo que son distintos de 0, por supuesto. Un número positivo dividido un número positivo da como resultado un número positivo, pero con un signo menos adelante es un número negativo. Y aquí dice que un número negativo es igual a 1, lo cual es absurdo, porque el 1 es positivo. ¿Bien? Entonces nosotros ponemos acá, como esto es absurdo, absurdo. Así, bien señalado, no puede ser. ¿Sí? Entonces nosotros concluimos que no hay intercepción. Y como no hay intercepción, ¿sí? Como la superficie no corta el eje de la Y, entonces, al eje de la Z, perdón, al eje Z, entonces nosotros deducimos que la superficie se desarrolla a lo largo de ese eje porque no lo toca, no lo corta. ¿Bien? Todo eso se deduce con este cálculo muy simple. Ahora vamos a ver las trazas. ¿Sí? Recuerden que las trazas son las intersecciones de la superficie con los planos coordenados. Vamos a hacer dos planos. ¿Sí? El otro lo pueden hacer ustedes. Con el plano XY. O sea, ¿qué veo yo si intersecto la superficie con un plano, con el plano XY? ¿Cómo hago analíticamente para situarme sobre el plano XY? Tengo que hacer que Z valga 0. Z vale 0. Entonces, si Z vale 0, y yo vengo con el 0 acá y lo reemplazo en Z, ahí, entonces este término se anula. Entonces, esto va a quedar de esta manera. Igual a 1. Entonces aquí tengo que reconocer qué es esto, analíticamente qué representa esta ecuación. Y veo que analíticamente representa una elipse. ¿Sí? Esta es la ecuación de una elipse. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, que sería la ecuación de la elipse dibujada. Es muy difícil dibujarla acá, pero tendría que estar ahí, ¿entienden? Es la elipse sobre el plano XY que resulta intercepción, la traza, ¿sí? Que es la intersección entre el hiperboloide y el plano XY. ¿Sí? Bueno, estas son entonces yo pongo acá elipse. Si quieren puedo poner elipse y agrego de semiejes A y B, ¿sí? Este es el semieje mayor, este es el semieje menor. ¿Bien? Bien. Y si quiero obtener la traza con el plano XZ, o sea, con el plano XZ, ¿qué veo si yo intersecto esta superficie con el plano XZ? Para ubicarme sobre el plano XZ yo tengo que hacer que la Y valga 0. Entonces la condición sería Y igual a 0, así. Y si reemplazo el Y igual a 0 en la ecuación de la hiperboloide, entonces 0, ¿bien? Este término desaparece. Si desaparece este término, va a quedar así. Lo vamos a escribir de nuevo. Va a quedar menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Bien? Y esta es la ecuación de
una hipérbola. Es una hipérbola cuyo eje transversal está sobre el eje de las X. Bueno, entonces pongo acá lo que veo es una hipérbola. Que sería, bueno, acá ya es muy difícil de dibujar, pero sería una hipérbola que estaría desarrollada de esta manera, ¿sí? En el plano XZ. Bueno, como ven, no es algo analíticamente muy complejo, es muy simple de determinar las intersecciones y las trazas. Un poco más complicado es cuando uno ya quiere analizar o quiere desarrollar analíticamente las intersecciones con planos paralelos a los planos coordenados, ¿sí? Pero ese es tema de la segunda clase. Hasta luego.